Muchas bendiciones. Es un gozo poder nuevamente estar junto a ustedes para poder presentarles el segundo tema de la serie que hemos iniciado respecto al poder de la oración en la vida del creyente. Recordarles que es un estudio basado en la experiencia de Charles Spurgeon. Vimos la anterior clase, lo referido a lo que es el trono de la gracia. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es justamente el referido al poder de la oración. Para poder ver este tema vamos a basar este pequeño estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7. Sé que este es un pasaje bastante conocido por todos ustedes y bueno, vamos a meditar en este pasaje y vamos a sacar de ahí varias verdades que el Señor permite que lleguen hacia nosotros. La palabra del Señor nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Realmente qué regalo más grande. Entonces aquí tenemos justamente ese pasaje que acabamos de leer, Juan 15:7. La palabra del Señor nos dice eso. Y quisiera que pongamos énfasis justamente en esta palabra, en permanecer, porque eso es lo que Él nos dice. Es una promesa increíble, pero tiene una condición: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora vamos a ver el día de hoy justamente esto: cómo perseverar en la gracia. Algo que tenemos que entender nosotros es que, bueno, la salvación es una operación divina totalmente, por la cual tenemos inmediatamente muchos regalos de gracia y beneficios. Somos trasladados por la obra de Cristo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero el poder emancipador, el poder libertador de la verdad prometida, se la va recibiendo progresivamente. Vamos a ver Juan 8, 31 y 32, que nos dice lo siguiente. La palabra del Señor, igual, el Evangelio de Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra del Señor nos habla de la importancia de permanecer en él para poder recibir esa libertad de la verdad de manera progresiva. Uno conoce la verdad al recibir la salvación, pero no conoces toda la verdad de inmediato. La verdad es progresiva y la vas adquiriendo a medida que estás con el Señor y permaneces con Él. Y ese es un aliento para la vida cristiana. Siempre van a quedar mejores cosas adelante. Ninguno de nosotros puede decir: sí, creo que ya viví lo mejor y bueno, no creo que vuelva a vivir como viví atrás. Y no es cierto. Siempre viene lo mejor todavía, porque así es la vida cristiana. Lo mejor siempre va a estar por venir, porque ese es nuestro ánimo. Siempre hemos conocido un pequeño porcentaje de lo que el Señor tiene para nosotros, y siempre va a haber muchas más bendiciones dispuestas a medida que vayamos creciendo espiritualmente. No hemos visto todo lo que el Señor tiene preparado. Podemos aún experimentar nuevas bendiciones cada día. Puedo animarte a creer el día de hoy en eso. Todavía no has visto lo mejor. Todavía lo mejor está por venir, porque así es como se vive la verdad en Cristo. Son nuevas cada día sus misericordias, y la verdad y su poder emancipador se lo va percibiendo de manera progresiva. Ahora, cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando permanecemos en Jesús, podemos acceder a una confianza más firme, podemos tener un gozo más abundante, podemos gozar de mayor estabilidad, mucha más comunión con Jesús, y a medida que uno crece espiritualmente también se aprecia más cabalmente la excelencia incomparable del poder de Cristo.
Entonces, por esa razón la palabra nos exhorta a permanecer en Él, a que nunca digamos, sí, ya es suficiente, creo que ya sé todo, ya tengo 20 años de experiencia en la vida cristiana, creo que ya he visto lo mejor, ¿qué más puede ser? Todo esto es rutina, y no es cierto. Siempre vamos a recibir nuevas misericordias cada día en la presencia del Señor. Es como al crecer en nuestra naturaleza. Al crecer humanamente, cuando somos niños, hay varias cosas a las que no tenemos acceso y varias cosas que no podemos hacer. Y cuando ya vamos siendo adultos, sí tenemos más responsabilidades, pero a la vez tenemos muchas más ventajas que no podíamos tener cuando éramos niños. Podemos recibir nuevas cosas que cuando fuimos niños no podíamos hacerlo. Y en la vida espiritual es igual. De niños espirituales también hay varias verdades que aún no conocemos, y a medida que vamos conociendo al Señor lo amamos más, disfrutamos más de su presencia. Ahora, algo bien importante para esto es no perdamos de vista el pasaje que vimos, Juan 15:7. Y pensando en este pasaje, en Juan 15:7, vamos a hacernos 3 preguntas. La primera, ¿qué significa esta afirmación? Dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué significa eso para mi vida? ¿Que puedo pedir todo y que se me va a cumplir? ¿Qué es eso? Segunda cosa, pregunta que podemos meditar ahora, ¿cómo se obtiene esta bendición espiritual? ¿Cómo puedo obtener esta bendición? Y tercero, ¿por qué se obtiene la bendición espiritual de esta manera? Entonces, vamos a meditar en estas 3 preguntas. La primera, cuando decimos qué significa esta afirmación, pedid todo lo que queráis y os será hecho, primero tenemos que entender que eso es una bendición espiritual. Una bendición espiritual de estar en Cristo es justamente esa afirmación, y es totalmente cierta. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, algo bien interesante es enfatizar en lo siguiente. La Escritura en ningún momento dice, permanece en mí y en mis palabras y podrás hacer las cosas espirituales que tú quieras, o podrás hacer lo que tú quieras. No, dice, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a ser en tus propias fuerzas. El Señor es el que va a hacerlo. Él lo hace en su soberanía. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer Él. Para poder hacer cosas espirituales, para poder hacer las cosas santas, entonces tenemos que descansar en Él. Segunda cosa, esta afirmación, pedid todo lo que queráis y os será hecho, es el privilegio del escogido de Dios, del cristiano. Es el poder de la oración. Esta bendición espiritual en realidad resume todo lo que es el poder de la oración. El poder de la oración obviamente es un indicador de nuestra condición espiritual. Y a la vez también podemos decir que esta afirmación es un fruto de la vida en Cristo. El fruto de la permanencia en Cristo también se va a manifestar en la oración. Podemos pedir cuando estamos en Cristo, y cuando estamos separados de Él, en primer lugar, no vamos a poder orar. Las personas que no están en Cristo, las personas que no están cercanas al Señor, ni siquiera pueden pedir, no pueden orar. El fruto de la vida cristiana se manifiesta en la oración, en esa oración que brota espontáneamente en tu corazón, en esa oración que surge de tu corazón aún de manera casi inconsciente, cuando estás pensando en algo y de repente oras. Eso es la gran bendición que nosotros como cristianos tenemos, que podemos acercarnos confiadamente al Señor y podemos acercarnos a orar. Por esa razón la oración no es un trabajo agotador, sino es una alegría poder ir ante cualquier situación, ante cualquier preocupación, ante cualquier evento de la vida, acudir al Padre y a su trono para que Él nos envuelva en el aire de su espíritu, en su presencia, y por esa razón se puede comparar la oración como ese aire que respiramos. Todo el día podemos estar en oración con Él, conectados con Él, sabiendo que Él está junto a nosotros, está escuchando todo lo que decimos y está pendiente de nuestro corazón, y nosotros también podemos estar atentos a su voz.
Por esa razón el salmista dice algo bien interesante en Salmo 139. Si vemos el Salmo 139, 18, el Salmo 139 nos habla de la omnipresencia del Señor, y el versículo 18 dice: si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Está hablando de los pensamientos del Señor, y él dice: realmente cuán grandes son tus pensamientos, Señor. Si los enumero, no puedo enumerarlos. Y lo más interesante es que duermo, despierto y aún estás ahí conmigo. Y increíble, no sé si alguna vez a alguien le ha pasado esto de poder dormir y dormir orando, y despierto y sé que el Señor sigue ahí, y duermo y el Señor está ahí velando mi sueño. Y esa presencia del Señor es el regalo que tiene el cristiano. Gracias al Señor tenemos esa bendición espiritual, gracias al sacrificio de Cristo. Y esto se encuentra ahí expresado también en el Evangelio de Juan. Si vemos Juan capítulo 1, versículo 16, Juan 1:16 nos dice de la siguiente manera: Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces ahí tenemos, en él tenemos toda esa bendición, tenemos gracia sobre gracia. Ahora, esta bendición espiritual de acercarnos a orar y de pedir todo lo que queráis, pedir ese regalo de poder pedir al Señor, también incluye la libertad de poder orar, porque no solamente orar se trata de buscar fluidez de palabras, porque eso sería realmente muy superficial, querer encontrar palabras y fluidez para orar delante del Señor. Porque la oración no se trata de longitud, ni tampoco de elegancia, de buscar palabras rebuscadas para impresionar al Señor. La oración no se trata de longitud, porque no importa si una oración es larga o corta. La oración se trata de peso, más que longitud. La oración es peso. Un solo gemido delante del Señor, eso decía Charles Spurgeon, un solo gemido puede encerrar la más bella oración, que tal vez media hora de un discurso. El Señor conoce nuestro corazón, y pidamos al Señor que nuestra oración tenga un peso en la eternidad, que podamos tener una oración conectada con su corazón. Por esa razón podemos recurrir con esa confianza y disfrutar de la oración y decir Mateo 21:22, que concuerda con el versículo que estamos estudiando. Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo que pides en oración creyendo lo recibiréis, y podemos confiar en esa palabra. Ahora viene la pregunta: está muy bien, entonces es una bendición espiritual que tengo de poder pedir y el Señor me va a bendecir, pero ahora viene la pregunta: ¿cómo se obtiene esta bendición espiritual? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo esta bendición espiritual? Entonces ahí viene la respuesta de la misma palabra. Este versículo que estamos estudiando en Juan 15:7 nos da la respuesta. Son dos pasos que nos manda. La primera, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Ahora, permanecer en Cristo significa confiar en Él, significa rendirse a Él y realmente descansar en lo que eso significa para nosotros. Hay un versículo que quisiera que todos podamos recordar en este tiempo en el que todos andan afanados y cansados, pero es Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida, nosotros ya no vivimos, Cristo vive en nosotros. En este momento ahorita ya no vivo, tengo que enfocarme en las cosas de arriba, porque ya no existe todo lo que era mi vida. Vivo en Cristo, mi vida está escondida en Cristo, vivo para Cristo. Nuestra vida está escondida en Él. Si está escondida en Él, ¿quién puede sacarnos de ahí? ¿Quién puede hacernos daño si nuestra vida está escondida en Cristo? Ahora, algo bien importante es que realmente tenemos que entender que no hay sentido en la vida
lejos de Cristo. O sea, realmente, ¿para qué vivir lejos de Cristo? Ahí sí que ya no tiene sentido. Nuestro único camino debe ser permanecer en Cristo en cualquier circunstancia. Aunque no entendamos la respuesta, aunque veamos que tarda nuestra respuesta, aunque veamos que no podemos comprender exactamente el tiempo o por qué pasó esto, la razón, o también aun cuando en la vida cristiana somos podados y tenemos que deshacernos de algunas cosas, en todo momento debemos depender de Dios y permanecer en Cristo. No puede haber autosuficiencia en nosotros. Ninguno de nosotros podría decir, realmente sí, yo soy 20 años cristiano, ya no necesito, puedo arreglármelas solo. Ya aprendí, ya sé, ahora puedo vivir solo. No puedo, o sea, sería iluso pensar así, siempre lo necesitaremos, porque sin Él no somos nada. La primera parte del versículo nos habla de la importancia de permanecer en Cristo, pero la segunda parte es igual de hermosa y no la tomamos en cuenta. Permanecer en sus palabras. Recordemos las dos partes del versículo. La primera es esa, permanecer en Cristo, y la segunda es permanecer en su palabra. Y así se obtiene la bendición espiritual. Permanecer en su palabra. ¿Cómo podríamos llamarle maestro si no hacemos nada de lo que Él nos manda hacer? Nuestra vida debe estar en obediencia al Señor, a Cristo, a su evangelio, a sus mandatos, a su palabra. Lo que nos está pidiendo el Señor es obediencia, permanecer en Él, creer en Él, rendirnos a Él y vivir en obediencia a su palabra. Eso es el requisito para recibir esta bendición espiritual. Entonces, reitero, para recibir esta bendición maravillosa de pedir todo lo que quieras y será hecho, el requisito es permanecer en Cristo, creer en Él y obedecer a su palabra. Ahora, la tercera pregunta: ¿por qué se obtiene la bendición de esta manera? ¿Por qué razón tenemos que permanecer en Él para recibir esta bendición? La respuesta es porque la plenitud está en Cristo. Todo lo que nosotros, todo está en Cristo. O sea, todo lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que anhelamos, todo está en Cristo. La plenitud está en Él, y eso lo dice Efesios 2:6. Si abrimos nuestras Biblias, Efesios 2:6 también nos da una promesa interesante. Juntamente con Él, hablando de Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, realmente estamos en Cristo Jesús y en Él está la plenitud de todo. Ahora, todo lo que yo deseo en mi vida, o sea, todo lo que puedo pedir en este momento, también está en Cristo, porque en Él habita la plenitud de Cristo. Y por eso Spurgeon decía: Señor, si yo deseo algo que no esté de acuerdo contigo, algo que no esté en tu voluntad, prefiero quedarme sin eso para siempre, prefiero que me lo niegues, prefiero que me niegues todo lo que deseo, que me desvíe de ti. Pero si la provisión que yo deseo ya está en ti, porque sabemos que en Él está la plenitud, ¿por qué habría de buscarlo en otro sitio? Tú eres el todo, ¿a dónde iré? Eso decía Spurgeon. Y podemos decir lo mismo. Si realmente yo desearía algo que el Señor no desea para mí, pues prefiero no tener eso nunca, si es que no es algo que el Señor quiere. Pero si yo pido algo que está en Cristo, porque todo lo que realmente anhelo y lo que es bueno para mí, todo lo que es bueno para mi vida está en Cristo, estoy segura, está en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces lo tengo. Eso es el regalo de la vida cristiana. Lo tenemos ahí, está en Cristo. No tengo que ir a buscarlo a otro lado, está en Cristo. En Él está la plenitud de todo lo que mi corazón anhela. Ahí está todo. En Cristo habita la plenitud. Vamos a ver Colosenses, para que quede claro esto de la plenitud. Colosenses 1:19 nos dice: por cuanto agradó al Padre, hablando de Cristo, que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, en Cristo está toda la plenitud. Y cuando vivo en Cristo, quiere decir que tengo acceso a esa plenitud en Cristo. Lo que le agrada al Padre también a mí me agrada.
Eso decía Cristo y ese es nuestro anhelo. Todo lo que recibo en Jesús, podemos tener esa seguridad de que esa plenitud está en Cristo y podemos estar seguros de que todo lo que pedimos ya lo tenemos porque en Él está todo. Eso es muy importante, no tengo que ir a buscar a otro lado, ahí está todo, en Cristo está la plenitud de todo. La segunda razón por la que la bendición se recibe al estar en Cristo es porque la persona que mejor ora es la que está acostumbrada a creer en las promesas de Dios. Por esa razón nos dice el Señor: permanezcan en mis palabras. Porque al final la oración no es otra cosa que presentarse delante del Señor para poder recurrir a sus promesas, para poder decirle: Señor, haz lo que prometiste, conozco esta promesa tuya. Es aprovechar las promesas de Dios, es deleitarme en esas promesas y pedirle al Señor que me encamine hacia esas promesas. Y para eso necesito llenarme de la palabra del Señor. Necesitas llenarte de la palabra del Señor para poder realmente disfrutar de esas promesas. Al estar en Cristo vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Y al llenarnos de su palabra y de sus promesas, vamos a pensar como Él piensa y vamos a desear lo que Él desea para nosotros. Y todo lo que, esa es la meta, desear todo lo que Él desea para nosotros. Romanos 8:26 nos dice algo bien interesante al respecto. Sí, yo sé que el capítulo 8 de Romanos es uno de los favoritos de muchos de nosotros, pero vamos a enfocarnos en el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos recibir ahí la intercesión del Señor con la confianza de que será concedido lo que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, aquí tenemos algo bien interesante. Estamos hablando ahí en el pasaje que acabamos de leer, nos habla del Espíritu que intercede por nosotros. Y ahí tenemos que entender que la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tiene su obra y Él conoce la mente de Cristo, conoce la mente de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Él hace por nosotros? Él obra en nuestro corazón para poder alinearnos a la mente de Cristo, a la mente de Dios. Él obra en nosotros, en resumen, para que podamos desear lo que Él desea para nosotros. Eso es su ministerio. Él intercede por nosotros para ayudarnos a entender lo que el Señor desea para nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos buscar, pedirle al Señor que Él nos muestre qué es lo que tiene para nosotros. Algo muy interesante que decía Spurgeon al respecto es lo siguiente. Sé que en este tiempo también muchos quedan con estas preguntas, de verdad, y sé que está azotando al mundo entero. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Cuándo van a encontrar la salida? ¿Qué vamos a hacer? Y vienen dudas. Pero el Señor nos muestra ya varias de estas cosas a través de su Espíritu Santo. Y Spurgeon lo resumía de la siguiente manera: los decretos eternos proyectan sombras en el corazón de hombres y mujeres piadosos por medio de la oración. ¿Esto qué quiere decir? Que al orar puede que nosotros entremos para pedir otra cosa, de verdad, y muchas veces nos ha ocurrido eso. Entramos para pedir algo específico, pero al orar nos damos cuenta que nuestra oración va cambiando. El Señor la alinea nuestras palabras, su Espíritu alinea nuestras palabras. Y en realidad Él nos muestra ya los adelantos de sus decretos eternos a través de la oración y podemos pedir conforme a lo que Él quiere. Entonces, lo que el Espíritu nos insta a pedir, el Padre ya tiene resuelto otorgarlo. Ese es el secreto de la oración. El poder de la oración está en eso. Si nosotros vamos a estar en Cristo, nuestra mente va a estar en Él,
Vamos a pedir lo que Él desea para nosotros. Lo pedimos, el Espíritu nos inspira a pedir por algo, a interceder por algo, y el Padre ya tiene resuelto dárnoslo. Entonces todo lo que pidamos va a ser hecho. El Señor delante, estando ahí en su trono grande y nosotros delante de Él nos va a decir una hermosa respuesta, nos va a decir: te he oído en tiempo aceptable, pide lo que quieras y te será hecho. Increíble. En otras palabras, Él nos está diciendo eso: pide lo que quieras, te será hecho. Hija, pedí lo que quieras, te será hecho. Pero el requisito para eso es poder tener la mente de Cristo y pedir aquello que realmente Él ha preparado para nosotros. Ahora me pregunto realmente qué poderosa sería la iglesia si sus miembros pudieran orar con ese poder, de realmente poder todos entender lo que el Señor tiene para nosotros y poder orar por eso y saber que todo lo que pidamos va a ser hecho. Por esa razón necesitamos permanecer en Cristo y su palabra, y hoy viene esa inspiración de poder acercarnos más a Él. Yo creo que todos tenemos que estar motivadas a poder más y más acercarnos a depender de Él, a pedir todo lo que Él quiere para nosotros, a permanecer en Él y sus palabras, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y simplemente para terminar, recordar Juan 15:9, este hermoso versículo. Juan, seguimos capítulo 15, versículo 9. El Señor Jesús da una declaración hermosa: como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. El Señor nos manda eso: permanezcamos en su amor, permanezcamos en su amor, en obediencia a Él, y todo lo que pidamos será hecho, porque pediremos conforme a su voluntad. Muchas bendiciones, que esto sea de una gran bendición para sus vidas.